La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 y verso 12, nos dice que pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la que fuiste llamado cuando hiciste tu buena confesión en presencia de muchos testigos. Aquí vemos que el consejo de Pablo al joven pastor Timoteo no era pelea la batalla, porque no estamos llamados a pelear cualquier batalla o todas esas batallas. No podemos entrar en círculos negativos para luchar. Sobre todo si alguien discute conmigo, no voy a discutir yo más. Pablo le estaba diciendo que peleara la buena batalla, esa batalla que solo se puede pelear en fe. Porque no se trata de una batalla física, sino espiritual, contra enemigos que pretenden hacernos dudar, hacernos caer y destruirnos. No para vivir una vida victoriosa, sino una vida ruinosa. Aunque la lucha de la fe es un viaje personal, no está destinada a ser llevada en solitario. La comunidad cristiana juega un papel vital en apoyar y alentar a unos y a otros en la fe. La iglesia de Éfeso enfrentaba numerosos desafíos, incluidos falsas enseñanzas, decadencia moral y disputas internas. No era una batalla cualquiera, era una lucha que no podía enfrentar este joven pastor solo. Era como estar en un cruce de caminos. No se trata de un combate físico, sino de una lucha espiritual contra esas fuerzas que buscan socavar la fe y la devoción a Dios. Una pelea donde solo se puede ganar si nos ponemos de rodillas, ¿Por qué debemos contender? ¿Sabes? Contendemos contra adversarios espirituales, incluidos Satanás, el pecado y las influencias mundanas. La oración debe formar parte de nuestro ADN cristiano. Debemos tomarla con paciencia, con fe, con humildad y perseverancia. Cuando nos planteamos cambiar las actividades de la iglesia, por ejemplo, la reunión de la oración debía estar exenta, porque eliminar la oración es invitar a la derrota. Pienso en la sociedad a la que se enfrentan nuestros hijos hoy. Es una sociedad donde nuestra iglesia ha sido plantada, donde debemos discipular y formar a nuestros jóvenes para hacer frente a la vida que les espera en el mundo. No debemos limitarnos tan solo a comer una vez a la semana juntos en armonía. Una iglesia que no enfrenta el futuro en oración está en verdaderos serios problemas. Por eso, en nuestra iglesia queremos potenciar la reunión de oración de cada martes y debemos buscar ser una iglesia que ore y que sepa orar. La oración es la primera cosa, la segunda cosa, la tercera cosa necesaria para un cristiano, incluso en el ministerio. Por tanto, oren, queridos hermanos, oren y oren. La oración para nosotros debería ser la primera cosa, la segunda cosa y la tercera cosa. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los pájaros no se caen de los árboles? Porque no se caen cuando duermen, están bien agarrados y están más o menos erguidos. Fíjate, yo me muevo muchísimo, sería imposible que yo no me cayera de una rama. El Evangelio de Mateo, capítulo 26 y verso 41 dice: Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios hizo que cada pájaro, cuando se posa en una rama, él comenzara a arrodillarse, bloqueara sus patas en la rama, y esto hace que no caigan aunque estén dormidos. Al arrodillarse están asegurados y no caen. Cuando conseguimos que el pueblo de Dios se arrodille y persevere, y de esta forma estar seguros de no caer en tentación, cuando doblas las rodillas en oración te aferras a la victoria para no caer, porque la oración te hace libre y ves la salvación de Dios. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas, incluso al más débil de ellos, y el infierno hará lo que pueda para que no dobles tus rodillas en oración, porque no se puede ganar al pecado sin oración. Uno no consigue vencer a la tentación sin oración. Es hablar con Dios lo que nos hace libres, porque la esclavitud aumenta
en la medida que cae la oración, porque la oración determinará qué camino tomarás cuando estés en la encrucijada entre tu voluntad y la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? En el huerto de Getsemaní, Jesús pronunció esta frase: velad y orad para que no caigáis en tentación. Él estaba entre la encrucijada de obedecer al Padre y la cruz y hacer su propia voluntad. Es una lucha, no tengo dudas, pero cuando uno se confía y entrega su voluntad a la voluntad de Dios, seguro que no te arrepentirás. Y esto lo vamos a enfrentar todo el tiempo y cada día. O me rindo ante la ira y la amargura, o elijo el perdón. O elijo la pornografía, o elijo la pureza. Elijo el adulterio, o elijo la fidelidad. El evangelista Moody dijo: cuando ves a un perro siguiendo a dos hombres, no sabes a cuál de ellos pertenece mientras caminan juntos. Cuando llegan a la bifurcación, tú sabrás a quién pertenece ese perro al ver a quién sigue. De la misma forma ocurre con la tentación. Al llegar a la encrucijada, ¿dónde sabrás entonces a quién perteneces? ¿O a Dios o al mundo? El mundo lo llamará y Dios te llamará, porque en nuestra vida siempre habrá una encrucijada, mi voluntad o la voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude en este día para que al doblar nuestras rodillas tomemos la decisión correcta, porque de ella dependerá lo que mañana podrás testificar. Un periodista, visitó a las Semanas de la Caridad en la India. Ellas trabajaban desde que salía el sol hasta el mediodía, sin descanso. Pero después de esta hora desaparecían, solo se quedaban el retén necesario para mantener el lugar. Las necesidades eran enormes, tratando con personas en lo último de sus vidas. Un periodista las criticó en un artículo: ¿por qué se van tan temprano? Y la Madre Teresa de Calcuta, al leer este artículo, le respondió: salimos al mediodía para poder orar, porque hemos aprendido que trabajar sin oración es lograr solo lo que es humanamente posible, pero nuestro deseo es involucrarnos en las posibilidades divinas. Es por eso que os digo que Dios nos ayude si solo dependemos de nosotros y de nuestra estrategia. Profundicemos un poco en cómo doblamos esas rodillas, cómo esos pies se bloquean para no caer. En el capítulo 17 de Juan, titulado La oración intercesora, que es uno de los capítulos más santos para mí, donde contemplamos la vida devocional de Jesús. Y aquí podemos entresacar varios puntos. Primero, esto es lo que Jesús dijo sobre la oración. En mi caso, fueron los muros los que me incitaron a bloquear las rodillas, porque cuando estás entre la espada y la pared no hay salida y solo te queda ponerte de rodillas. En cierta ocasión, casi con desesperación, al verme en un país extranjero sin dinero y sin apoyo, tuve que estar doblando las rodillas durante un mes con mi esposa, porque no podíamos hacer lo que se nos había enviado a hacer, ya que desde una vez que pusimos el pie en África, todos los que nos apoyaban dimitían de una forma que no era normal y nos vimos solos frente a la situación de comenzar una misión. No nos quedaba otra, estábamos entre la espada y la pared que doblar nuestras rodillas. Así lo hicimos durante un mes, solo salíamos para ir al baño y para comer. Y seguíamos orando mañana, tarde y noche, hasta que un día las puertas, esas puertas que solo las puede abrir el Señor, se abrieron y empezamos a recibir dones en una semana, un dinero que ni lo podíamos imaginar. Y gracias a Dios pudimos alquilar camiones e ir hacia la distancia, que eran unos 400 kilómetros, para comenzar un ministerio de ayuda social. La oración, queridos hermanos, es el mayor privilegio cristiano, pero también, si no se enfrenta doblando las rodillas y bloqueándolas, es el mayor fracaso cristiano. Mateo 21-22 dice: todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. ¿Cómo?
que Jesús dijo que todo lo que yo pida en oración creyendo lo recibiré, que si lo creyese lo recibiría absolutamente todo, desde lo grande a lo pequeño. Será incluido mientras te aferras a Dios. Porque si no tienes comunión con Dios, no vas a saber cómo interceder, cómo perseverar. Cualquier cosa para la Iglesia significa que nada puede detener el avance del reino de Dios cuando bloqueamos las rodillas y nos aferramos en oración. En los años 80 había una revista cristiana que estaba muy de moda que se llamaba Selecciones Reader Digest, y allí leí la historia de Brenda. Brenda era una mujer a la que invitaron a una escalada deportiva, de estas que tienes que escalar unos 20 o 30 metros. Mientras avanzaba en la subida, llegó a un punto en donde era muy difícil descansar. Allí ella intentó colocarse en un saliente para poder descansar, mientras que la cuerda de seguridad se había tensado tanto que al romperse golpeó sobre sus gafas de protección y le sacó una lente de contacto. Estaba colgada de una cornisa con al menos 10 metros debajo de ella. Oraba mientras palpaba el saliente para encontrar la lente, pero nada. Su vista era borrosa y se estaba volviendo la escalada demasiado peligrosa. Se desesperaba mientras aumentaba su enfado. Y ella le dijo al Señor: tú conoces cada piedra y cada árbol, y tú conoces exactamente dónde está mi lente. Ayúdame a encontrarla. Cuando llegó a la cima, con ayuda de algún otro escalador, buscaron en su equipo, pero no había ni rastro de la lente de contacto. Empezaron a descender a pie por un camino y mientras bajaban, un nuevo grupo estaba ya listo para escalar. Uno de ellos gritó: «Oigan, ¿alguien perdió una lente de contacto?». Es curioso, tenía la bota desabrochada este hombre y al atársela vio junto a su cordón una hormiga que cargaba una lente de contacto. Ella contó a su padre la sorprendente historia de una lente perdida, una oración y una hormiga que cargaba su lente. Su padre era caricaturista y dibujó la escena y escribió debajo como si surtiera de la boca de la hormiga: «Señor, yo no sé por qué quieres que cargue esto. No puedo comerlo y es demasiado pesado. Pero si esto es lo que quieres que haga, entonces lo cargaré por ti». Es por eso por lo que cuando oras, Dios puede mover lo que sea. Puede mover a un gran pez para que deposite a un profeta en una playa. Dividirá las aguas para que su pueblo camine en seco. Haré lo necesario si mi pueblo se pone a orar creyendo. Necesito a un pueblo que crea que cualquier cosa es posible. La única preocupación del diablo es evitar que los cristianos oren. Él no teme nada, no teme los estudios sin oración, el trabajo sin oración, una iglesia sin oración. Se ríe de nuestros estudios, se ríe de nuestro trabajo, se ríe de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Su trabajo es evitar que los cristianos prediquen sin oración, que alaben sin oración, que hagan voluntariado o servicios sin oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Porque cuando oras significa que está hambriento de Dios. Cuando no oras, tu alma no está satisfecha y no la puedes satisfacer un culto. El que no tiene tiempo para Dios no tiene fuerza para vencer, porque estamos muy ocupados, es cierto. Por eso no se trata de tener tiempo, se trata de conseguirlo, de buscarlo, de sacarlo. Cuando bloqueas las rodillas y oras, puedes vencer cualquier gigante que se encuentre contra ti, con espada y con jabalina, porque tú le harás frente en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Un hombre que tiene intimidad con Dios nunca se dejará intimidar por los hombres. Doblemos las rodillas, bloqueemos los pies y veamos la salvación de Dios. Reemplazamos la oración a veces por la planificación. Cuando falta la oración, la sustituimos por planificación. La falta de oración siempre es un plagio,
plagia porque no oímos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos, pero hay que pedirle y discernir su voz. En una iglesia que ora y persevera en ello, cualquier cosa puede pasar. Segundo, así es como dio ejemplo de lo que dijo Jesús, porque la oración ha sido tan difícil para la mayoría de nosotros. Quizás ha sido indiferencia por no conocer el valor de la oración. Para otros, ignorancia. No conocían el poder de la oración. Juan Calvino dijo: conocer a Dios como el Maestro y dador de todas las cosas buenas, quien nos invita a pedírselas a Él y aún si así no ir a Él y pedirle. Esto sería tan poco provechoso como el hombre que descuida un tesoro que está enterrado y escondido en la tierra, después de que se le hubiera señalado el lugar exacto en el mapa. Arrodíllate. Ahí es donde ocurre todo. Dobla las rodillas, bloquea los pies y verás la salvación. Marcos 1:35. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este texto puede ayudarnos a ser consistentes. Tener deseos sin disciplina o disciplina sin un plan se vuelve una fantasía. Cuando leo este texto veo el cuándo, muy de mañana. Necesitas un tiempo para orar donde no te molesten. Todo comienza por una decisión. Tener una cita con Dios, que nada o nadie lo perturbe. Porque cuando doblo las rodillas, los pies se bloquean y puedo ver la salvación porque no caeré. Cuando leo ese texto veo el cómo, levantándose. Necesitas esforzarte. ¿Cuántas veces lo haces para ganar 30 euros? Te levantas por la mañana para ir a tu fábrica, a tu puesto de trabajo para ganar 30, 35 euros. Para poder comer, y ahora Dios te dice: si te levantas y oras, tendrás más que eso. No hagas como yo hice, no ores en la cama, porque lo último que harás será orar. Empiezas: Señor que estás en los cielos, y ha pasado una hora y no sabes si ha pasado toda una noche porque te has dormido. Levántate como si fueras a ir a una cita fuera de tu casa, aséate, lávate el rostro, tómate un café y disponte a orar al Señor. Cuando leo este texto veo el dónde. Dice que se fue a un lugar solitario. En África veía el amanecer, porque es impresionante el amanecer en África. Y veía a uno de los profesores de la Facultad de Teología que se levantaba antes de que el sol empezara a despuntar, orando debajo de un árbol de mangos. Puede ser una silla, puede ser un sofá, puede ser un árbol de mangos, puede ser un almohadón que hace que tus rodillas no sufran, puede ser cualquier cosa que te haga estar centrado en buscar al Señor. Podría ser el trastero, podría ser el baño, podría ser tu auto, si tu departamento es tan pequeño como el mío y hay demasiado ruido. Sea como sea, es encontrar el tiempo, es levantarse físicamente, es ir a ese lugar tranquilo. Cuando leo el texto veo el qué, y allí oraba. No vayas con el móvil, tampoco a escuchar música. La Escritura dice que él fue allí a orar. Prepárate una lista con temas de oración. Sostén a tus pastores en oración. Dios puede poner nombres en tu mente. Ora por esos nombres, porque hay conexiones espirituales que no entendemos. Igual estamos orando por alguien, por una situación en el otro punto del mundo. Ora por sanidad, ora por un trabajo digno, ora por las familias, ora por los jóvenes, lucha espiritualmente. Ningún soldado nace sabiendo manejar su arma, sino que tiene que aprender a conocerla. A nosotros en el ejército nos hacían dormir con el arma para que estuviéramos tan familiarizados con ellas que nos acompañara hasta el baño, y así debe ser con la oración. Debemos aprender a conocerlo como conocemos a nuestra propia esposa o a nuestro propio esposo. Aprende a orar orando. Recítate salmos y proverbios.
No te hagas daño pensando que no lo hiciste nunca. La única manera de fallar en oración es no hacerla. Descubre la bendición que supone doblar las rodillas y bloquear los pies. Ve a la cita, porque Dios ha sido el primero en llegar a ella. El Salmo 16:5 dice: «Oh Señor, porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi destino. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad». Él es el único lugar a donde ir. Si Él es capaz de hacer que una hormiga encuentre una lente de contacto, ¿no va a ser capaz de transformar tu corazón? Si Dios ha sido capaz de abrir las aguas del Jordán, ¿no va a poder hacer que tu matrimonio marche en medio de aguas revueltas? Si Dios venció a la muerte, ¿no va a ser capaz de transformar a tu hijo que anda muerto y lejos de casa? Dios es nuestro sanador, Él es nuestro reconciliador, puede romper la esclavitud. Nuestro Dios puede salvar hoy, Él es todo y aún más, si tan solo te pones a orar. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.